En los yacimientos polvorientos de Europa y Asia, los arqueólogos han desenterrado algo más que piedras talladas y fragmentos de hueso. Han encontrado silenciosos narradores de un pasado profundo, de un tiempo en el que la supervivencia era una lucha constante y la vida un regalo efímero. Aquí, la ciencia y la historia se entrelazan. En los últimos años, un nuevo campo de estudio, la paleopatología molecular, nos ha permitido mirar a través del tiempo, analizando los restos genéticos de microbios antiguos. Los dientes y huesos, esas cápsulas del tiempo milenarias, conservan en su interior el ADN de los patógenos que atormentaron a nuestros ancestros, ofreciéndonos una visión sin precedentes sobre las enfermedades que no dejaron huella en los registros fósiles. Así descubrimos que incluso antes de las grandes pandemias de la historia escrita, nuestros antepasados ya libraban una guerra silenciosa contra enemigos invisibles. Los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, a quienes vimos en la cueva, no eran inmunes. Su mundo, aunque con una densidad de población baja, no estaba libre de plagas. La vida en campamentos, la cercanía con animales y la constante movilidad creaban oportunidades para que los patógenos pasaran de una especie a otra, en lo que los científicos llaman derrames zoonóticos. Para las comunidades de hace 40.000 años, una simple infección bacteriana podía ser una sentencia de muerte. El misterio que flotaba en el aire de esa cueva, esa tos seca que se confundía con el eco, pudo haber sido la primera manifestación de una bacteria desconocida, una enfermedad que sin dejar marcas en los huesos se llevaba a la vida con una rapidez devastadora. Y solo ahora, gracias a los avances en la tecnología del ADN antiguo, podemos empezar a entender y a nombrar a esos asesinos silenciosos del pasado, a comprender que la historia de la humanidad no es solo una de grandes migraciones y avances tecnológicos, sino también una de constantes batallas con un mundo microbiológico en constante evolución. Esta es la historia de una de esas batallas, una que se libró y se perdió en la penumbra de un mundo prehistórico, dejando su rastro en el ADN de los que quedaron atrás. Y es una historia que recién comienza a ser contada. Los humanos ya no viven en cuevas, no dependen enteramente de la caza, ni vagan sin rumbo fijo por la estepa. Hemos aprendido a domesticar. Hace unos 10.000 años, nuestros antepasados empezaron a forjar una revolución que cambiaría la faz del planeta: la agricultura. Los pequeños campamentos se convirtieron en aldeas, las aldeas en poblados, y los poblados en las primeras ciudades. El grano se almacenaba, el ganado se pastoreaba. La vida se volvió más predecible, más segura, y la población humana se disparó. Pero toda revolución tiene un precio. El precio de esta nueva vida se medía en algo que no podíamos ver, pero que nos acechaba desde las sombras. El abandono del nomadismo y el hacinamiento en poblados fijos, donde la basura y los desechos se acumulaban, crearon el caldo de cultivo perfecto para nuevos patógenos. La cercanía con animales domesticados como cabras, ovejas y vacas, que convivían con nosotros en los mismos espacios, abrió una nueva autopista para la transmisión de enfermedades zoonóticas. Se trataba de una crisis sanitaria a cámara lenta, imperceptible para sus protagonistas. Una catástrofe que dejó una huella que durante miles de años se mantuvo en el anonimato, hasta que en una excavación en Suecia, en la región de Falbygden, los científicos se encontraron con un enigma. Allí, en un cementerio neolítico con tumbas de piedra que albergaban los restos de comunidades enteras, algo no encajaba. Los datos arqueológicos indicaban un declive demográfico misterioso, un colapso en la población de los primeros agricultores europeos hace unos 5.000 años. La teoría de una hambruna o un cambio climático había flotado en el aire durante décadas, pero nadie había encontrado pruebas definitivas, hasta que un equipo de genetistas decidió ir más allá de las herramientas y los cráneos y analizó el ADN preservado en la pulpa dental de los restos. Lo que encontraron los dejó helados. En el ADN de una mujer de unos 20 años y de otros individuos enterrados allí, yacía la firma genética inconfundible de un patógeno que el mundo creía conocer. No era un virus ni una bacteria exótica. Era la Yersinia pestis, el mismo microbio responsable de la peste negra. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo pudo el ancestro de la plaga más mortífera de la Edad Media existir más de 3.000 años antes de la pandemia que asoló Europa en el siglo XIV? La historia que los huesos de estos primeros agricultores tenían que contar era mucho más antigua, mucho más profunda. ¿Se imaginan el impacto de un asesino invisible, capaz de diezmar una población entera, pero que no viaja ni por aire ni por agua? La sorpresa de los científicos no radicó solo en la antigüedad del patógeno. La clave estaba en sus genes. El ADN de esa cepa prehistórica de Yersinia pestis no era idéntico al que aterrorizó a Europa en el siglo XIV. Era un ancestro, una versión menos evolucionada. Los genetistas notaron que a este antiguo microbio le faltaba un gen crucial, el gen IMT,
responsable de permitir que la bacteria se replique en el intestino de la pulga. Sin ese gen, el patógeno no podía ser transmitido de manera eficiente por el vector que lo haría tan mortífero en la Edad Media. Entonces, si no se transmitía por pulgas, ¿cómo causó una catástrofe demográfica? La respuesta yace en la propia revolución que la humanidad estaba experimentando. La vida en las primeras aldeas agrícolas era una trampa perfecta. El hacinamiento, la falta de saneamiento y la cercanía con el ganado creaban un entorno ideal para que la enfermedad se propagara de persona a persona a través de gotículas respiratorias o por contacto directo. Era una peste, sí, pero una plaga más lenta, más insidiosa, que se movía a pie, no a la velocidad de las caravanas y los barcos infectados. Su ritmo era el de una ola silenciosa que arrasaba aldeas enteras una tras otra, sin un rastro claro para quienes lo vivían. Y esta ola invisible, esta enfermedad sin nombre, coincide cronológicamente con uno de los momentos más enigmáticos de la prehistoria europea. Entre el 3000 y el 2500 a.C., las robustas culturas neolíticas de agricultores que habían dominado el continente durante miles de años se desvanecieron de manera abrupta. Sus grandes monumentos, sus asentamientos permanentes, su forma de vida, todo entró en un declive inexplicable. Justo en ese mismo momento, desde las vastas estepas de Eurasia, un nuevo grupo humano comenzó a migrar hacia el oeste. Eran los Yamnaya, pastores nómadas curtidos por la vida a caballo, con una herencia genética y cultural completamente distinta. Los arqueólogos habían debatido durante años por qué los Yamnaya lograron reemplazar a las poblaciones nativas de Europa con tanta rapidez y eficacia. Se especulaba sobre una invasión, una tecnología militar superior o incluso un cambio climático que afectó a los agricultores. Pero ahora, gracias al ADN antiguo, ha emergido una nueva y estremecedora teoría. Quizás no fue la fuerza de las espadas lo que les dio la victoria. Quizás fue el virus que, sin saberlo, los agricultores nativos habían albergado. La plaga neolítica habría debilitado y diezmado a las poblaciones locales, despejando el camino para que los recién llegados más dispersos y con una inmunidad desconocida tomaran el control del continente. El ADN nos susurra que, en la historia de la humanidad, a veces la mayor conquista no se gana con armas, sino con la silenciosa y mortífera alianza de la enfermedad. Y esta plaga de hace 5000 años aún tenía mucho camino por recorrer. Los Yamnaya, a diferencia de los agricultores sedentarios, vivían una vida en constante movimiento. No construían aldeas permanentes ni acumulaban desechos en un solo lugar. Su mundo eran las vastas praderas de la estepa, sus hogares eran tiendas de pieles, y su riqueza se medía en cabezas de ganado, no en silos de grano. Eran maestros del caballo, jinetes incansables que conectaban mundos separados por cientos de kilómetros. Su dispersión, la naturaleza errante de su existencia, les daba una ventaja evolutiva frente a la plaga neolítica que prosperaba en el hacinamiento. Pero lo que no sabían era que su propio estilo de vida se convertiría en el catalizador de la siguiente y más aterradora evolución del patógeno. A medida que los Yamnaya se movían, sus rebaños de ovejas y vacas, y especialmente sus perros y caballos, también se desplazaban con ellos. Y en ese vaivén constante entre campamentos, entre las estepas y las zonas pobladas, el microbio tuvo un encuentro crucial. Los científicos creen que en algún punto de este largo viaje, la Yersinia pestis neolítica se cruzó con la pulga. Fue un evento de consecuencias épicas. Un hallazgo genético reciente, el análisis de cepas de la plaga de restos humanos de la Edad del Bronce que siguieron a la expansión Yamnaya, ha revelado que en esta etapa el patógeno adquirió por fin la mutación que le había faltado, el gen IEMT. Esta simple adición, esta diminuta pieza en el rompecabezas genético, lo cambió todo. El gen IEMT le otorgaba a la bacteria la capacidad de sobrevivir y replicarse en el intestino de la pulga. La pulga, un parásito insidioso y móvil que se alimentaba tanto de roedores como de humanos y ganado, se convirtió en el transportista perfecto. La plaga ya no necesitaba depender del contacto directo o la tos para propagarse. Ahora viajaba en un taxi biológico, saltando de host en host con una eficiencia brutal. La dispersión de los Yamnaya, que antes fue su salvación, ahora se convertía en la herramienta perfecta para la expansión del microbio. Sus rutas comerciales, sus migraciones, sus encuentros con otras culturas se convirtieron en las venas por las que un nuevo tipo de muerte comenzaba a fluir por el continente euroasiático. La escena estaba lista.
En esta narrativa de miles de años, la plaga no fue un único evento, sino un eco que resonaba a través del tiempo, una sombra que se hacía más densa con cada milenio que pasaba. Los imperios surgieron y cayeron, las fronteras se redefinieron y la tecnología avanzó. La humanidad se creía dueña de su destino, pero la historia de la enfermedad nos demuestra que somos, y siempre hemos sido, parte de una red de vida mucho más compleja e incontrolable. El patógeno, aquel que una vez diezmó a nuestros ancestros neolíticos, se había camuflado en el mundo natural, en las poblaciones de roedores, convirtiéndose en parte del paisaje genético del planeta. Es una lección de humildad. La constatación de que las catástrofes históricas no siempre tienen un inicio claro en nuestros libros de historia. La plaga justiniana, que arrasó el imperio bizantino en el siglo VI, y la peste negra, que aterrorizó la Europa del siglo XIV, fueron el segundo y tercer acto de este drama ancestral. Los historiadores han debatido durante siglos su origen, su mecanismo y su brutalidad. Pero solo ahora, con la lente del ADN antiguo, podemos trazar la línea directa que las conecta a su origen neolítico. Los estudios genéticos de los restos de las víctimas de ambas pandemias han revelado que las cepas de Yersinia pestis que las causaron descienden directamente de aquella que se dispersó por Eurasia de la mano de los Yamnaya. Esto demuestra que la plaga no apareció de repente. Estaba esperando latente en sus reservorios naturales, lista para aprovechar las condiciones perfectas. Y las condiciones perfectas no eran un secreto. La globalización de la antigüedad, las rutas comerciales romanas y más tarde la ruta de la seda se convirtieron en el vehículo ideal para la siguiente ola. El mundo se había vuelto a conectar a gran escala, con una densidad de población y un comercio que superaban con creces los de la prehistoria. Los barcos, los ejércitos, los comerciantes, todos sin saberlo, transportaban a los verdaderos pasajeros. El mundo estaba listo para la plaga, y la plaga, después de miles de años en la sombra, estaba lista para el mundo. Es la historia de cómo un pequeño gen, una simple mutación y la impronta de un pueblo nómada cambiaron el curso de la civilización para siempre. Y así, el mundo, que había olvidado las lecciones de la prehistoria, se enfrentó a un enemigo que ya llevaba milenios de práctica. La peste negra no fue una calamidad súbita surgida de la nada, sino la culminación de un proceso evolutivo y de dispersión que se había gestado durante 5000 años. El ADN antiguo que ha hablado a través de los huesos de las víctimas en los cementerios medievales de Londres-Marsella y otros puntos clave confirma que la cepa de Yersinia pestis que arrasó Europa a partir de 1347 era una descendiente directa de la cepa que los Yamnaya llevaron consigo. La plaga se había perfeccionado. Su capacidad de propagación, su letalidad y su rapidez habían alcanzado un punto crítico, en sintonía perfecta con la densidad de población y el comercio globalizado de la Baja Edad Media. La historia de la plaga, desde el Neolítico hasta la Edad Media, es una trágica lección de historia y biología. Nos enseña que las grandes catástrofes no siempre nacen de eventos puntuales, sino de la confluencia de factores a lo largo de vastos periodos de tiempo. Una revolución agrícola, una mutación genética, una gran migración y el desarrollo de rutas comerciales. Todos estos elementos se entrelazaron para crear una pandemia que no solo mató a la mitad de la población europea, sino que reconfiguró la sociedad, la economía y la fe para siempre. Fue la última gran manifestación de un patógeno que había estado con la humanidad desde sus albores. La plaga, el gran asesino invisible, finalmente había encontrado la forma de alcanzar todo su potencial, de la forma más devastadora posible. La investigación del ADN antiguo no se detiene aquí. Nos ha permitido rastrear no solo a la plaga, sino a otros patógenos, a la tuberculosis que acechó a nuestros ancestros hace más de 9000 años, a los virus que se convirtieron en parte de nuestro propio genoma. Nos revela que nuestra historia no es solo una de triunfos y progresos, sino también una de coevolución con los microbios, un baile perpetuo entre la vida y la muerte, un diálogo silencioso que nos ha moldeado de formas que apenas estamos empezando a comprender. Y la próxima vez que miremos a un fósil o a un artefacto de piedra, sabremos que no solo estamos viendo el pasado de una persona, sino también la historia de las enfermedades que la acompañaron en su largo y arduo viaje. La historia de la plaga, como muchas otras enfermedades, es un recordatorio de que somos parte de un ciclo biológico que nos trasciende. Los científicos han identificado que las cepas de Yersinia pestis aún existen hoy en día, principalmente en poblaciones de roedores en Asia Central, las mismas estepas que vieron nacer a los Yamnaya. La enfermedad no ha desaparecido. Simplemente ha vuelto a sus reservorios naturales, esperando el próximo momento de disrupción en el delicado equilibrio entre los animales y los humanos. Es una especie de lección cíclica que la naturaleza nos ha dado.
El ADN antiguo, al revelar esta historia, nos ofrece una nueva perspectiva sobre la propia medicina y salud pública. Nos enseña que la historia de las pandemias es tan antigua como la nuestra y que el pasado puede darnos pistas cruciales sobre el futuro. Al comprender cómo los patógenos evolucionaron, se dispersaron y afectaron a nuestros ancestros, podemos prepararnos mejor para los desafíos sanitarios que sin duda nos depara el futuro. Es un legado que va más allá de la historia. Nos obliga a mirar nuestros orígenes no solo para entender de dónde venimos, sino para comprender hacia dónde podríamos ir. La ciencia ha logrado algo que parecía imposible: darle voz a los muertos. Los huesos de un niño en una cueva, de una mujer en una tumba de piedra, de un comerciante en un cementerio olvidado, todos nos cuentan una historia de lucha y resistencia. Nos revelan un pasado que era mucho más duro y misterioso de lo que imaginábamos. Y nos demuestran que a lo largo de incontables milenios, hemos sido los protagonistas de una epopeya silenciosa, la de la supervivencia frente a un mundo microscópico que se ha alzado una y otra vez para desafiarnos. Y en ese sentido, el viaje al corazón de lo que nos hizo humanos, ese viaje al que los invité al principio, sigue en curso. Y aún guarda muchos más secretos que, estoy seguro, nos dejarán sin aliento. Nos hemos adentrado en un pasado profundo, hemos desenterrado verdades sepultadas en la tierra y en los genes, y hemos visto cómo una sola enfermedad moldeó el destino de civilizaciones enteras. Pero la historia de nuestro pasado no es solo una de enfermedad y muerte, es también una de increíble resiliencia, que hizo a la especie humana capaz de sobrevivir y en última instancia de prosperar frente a tales adversidades. No fue solo la tecnología, ni la agricultura, ni la domesticación de animales. Fue algo más profundo, algo inherente a nuestra naturaleza. Piensen en ese grupo de humanos en la cueva, al principio de nuestro relato. Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, no tenían microscopios ni teorías sobre bacterias. Sin embargo, su instinto social, su capacidad para cuidar a los enfermos, para compartir alimentos, para transmitir conocimientos sobre plantas medicinales y rituales, fue su primera línea de defensa. A lo largo de la historia de nuestra especie, la cooperación, la empatía y la inteligencia colectiva han sido nuestras herramientas más poderosas. Nos hemos adaptado a climas extremos, a la escasez de recursos y sí, a las plagas. El ADN antiguo nos muestra que muchas de estas enfermedades que nos han acompañado durante milenios han dejado su huella en nuestro propio código genético. Las personas que sobrevivieron a las plagas del pasado transmitieron genes que les conferían una mejor resistencia. Somos, en cierto sentido, el resultado de una selección natural brutal, forjada por siglos de batallas invisibles. Nuestros cuerpos, nuestras respuestas inmunitarias, son un museo viviente de las enfermedades que nuestros ancestros enfrentaron y vencieron. El legado de la plaga que diezmó a nuestros antepasados no es solo un sombrío recuerdo de muerte, sino un testamento de la asombrosa capacidad de la vida para encontrar una forma de continuar de la asombrosa fortaleza del espíritu humano. Y con esta reflexión llegamos al final de este viaje. Hemos explorado la vida de los primeros humanos, hemos presenciado una revolución histórica, hemos rastreado un patógeno a través de milenios y hemos visto cómo la ciencia moderna puede iluminar los capítulos más oscuros de nuestro pasado. Pero la historia aún no está completa. En cada yacimiento, en cada hueso, hay un nuevo misterio esperando ser revelado. La prehistoria sigue viva. Y si les ha conmovido, si les ha emocionado este recorrido, los invito a seguir descubriendo juntos los innumerables secretos que la historia aún tiene que contarnos. Este viaje al pasado, guiado por los susurros del ADN antiguo, nos ha mostrado que la historia es una entidad viva, que se reescribe constantemente con cada nuevo hallazgo. Pero hay algo aún más asombroso en todo esto. La misma tecnología que nos ha permitido rastrear las plagas de hace milenios es la que hoy nos ayuda a combatir las enfermedades modernas. La paleogenómica no es solo una disciplina académica, es una herramienta para el presente y el futuro. Al secuenciar el genoma de patógenos antiguos, los científicos pueden entender cómo un microbio evoluciona en respuesta a diferentes presiones: el clima, la densidad de población, las migraciones. Este conocimiento es fundamental para la salud pública. Nos enseña que la evolución no es un proceso lineal. Una plaga puede volverse menos virulenta o, por el contrario, adquirir nuevos genes que la hacen más peligrosa. Esta información nos da una ventaja. Si entendemos la historia de los patógenos, podemos anticipar sus futuros movimientos, sus posibles mutaciones y los riesgos que representan para la humanidad. Es la historia de cómo la memoria de los muertos puede, literalmente, salvar vidas. Por ejemplo,
La investigación sobre la tuberculosis, una enfermedad que ha convivido con los humanos durante milenios, se ha beneficiado enormemente del estudio de su ADN antiguo. Al comparar cepas ancestrales con las modernas, los científicos pueden identificar los genes que le han permitido a la bacteria volverse resistente a los antibióticos. Así, el pasado nos da claves para desarrollar nuevas terapias y estrategias de prevención. La prehistoria no es un capítulo cerrado, sino un manual de supervivencia. Nos recuerda que sin importar cuánto avancemos, nuestra vulnerabilidad a los desafíos invisibles del mundo natural sigue siendo una constante. Pero también nos demuestra que nuestra curiosidad, nuestra capacidad de aprender y nuestra resiliencia son las herramientas más poderosas que tenemos. La historia, en su forma más profunda, no es sobre lo que fue, sino sobre lo que podemos llegar a ser. Hemos recorrido un camino extraordinario, desde las sombras de una cueva prehistórica hasta los laboratorios de genética más avanzados del presente. La historia que hemos desenterrado, la del ADN de un antiguo patógeno, no es solo la historia de una enfermedad, es la historia de la humanidad misma. Nos habla de la fragilidad de nuestros ancestros, de la asombrosa resiliencia de la vida y de la forma en que los eventos más pequeños y silenciosos pueden tener las consecuencias más profundas. Nos recuerda que no somos tan distintos de esos primeros humanos que miraban las sombras en la pared de la cueva, luchando por comprender un mundo que a menudo parecía hostil. El relato del ADN antiguo de la plaga nos demuestra que somos el resultado de un largo y sinuoso viaje. Los genes que llevamos, la forma en que nuestros cuerpos se defienden de las enfermedades, incluso nuestra propia historia demográfica, están escritos en la memoria de las batallas que nuestros antepasados libraron y ganaron. Somos literalmente los sobrevivientes de la selección natural más brutal, y la historia de la enfermedad se convierte, paradójicamente, en una historia de triunfo. No es una narración de la inevitable derrota ante la muerte, sino de la capacidad humana para adaptarse, evolucionar y, en última instancia, prevalecer. Y es con esta profunda reflexión que cerramos nuestro recorrido. La ciencia nos ha dado la llave para abrir las puertas del pasado, para escuchar las voces que el tiempo había silenciado y para comprender que la historia no está solo en los pergaminos o en los monumentos, sino en el tejido mismo de nuestra existencia. En cada hueso, en cada fragmento de ADN, la prehistoria continúa hablándonos y lo seguirá haciendo, siempre que estemos dispuestos a escuchar.